Hola chicos, esta es la segunda parte de hígado vesícula biliar. En esta ocasión vamos a tratar la patología de vesícula biliar sin tocar lo que serían las neoplasias o patología tumoral. Perdón, vamos a empezar hablando de la colelitiasis, que se define como la presencia de cálculos o piedras en la vesícula biliar, también conocidos como cálculos, piedras o litos, o en los conductos biliares. La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad, los cálculos se hallan alojados en la cavidad vesicular y así la enfermedad se conoce con el nombre de colelitiasis. Es una enfermedad crónica que se encuentra entre las más frecuentes del aparato digestivo y su tratamiento, que es la colecistectomía, esto consiste en la remoción quirúrgica de la vesícula biliar, es uno de los actos quirúrgicos abdominales más frecuentemente llevados a cabo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la edad y el sexo, el riesgo de desarrollar litiasis aumenta con la edad y hay una mayor prevalencia en mujeres, factores ambientales como los estrógenos, ya sean anticonceptivos orales, digamos, exógenos o endógenos como en el embarazo, trastornos adquiridos, más que nada esto hace hincapié en lo que sería el éstasis de la vesícula biliar, o sea, en la hipomotilidad vesicular, y factores hereditarios, como antecedentes familiares, que serían errores innatos del metabolismo asociados a alteraciones tanto en la síntesis como en la secreción de bilis. Cálculo lo podemos dividir en cálculo de colesterol, cálculo pigmentado y podríamos incluir una tercera variante que sería la combinación, que serían los cálculos mixtos. En cuanto a la patogenia de la litiasis de colesterol, el colesterol se hace soluble en la bilis, agregando las sales biliares y lecitinas hidrosolubles, ambas con acción detergente. Cuando las concentraciones de colesterol superan a la capacidad solubilizadora de la bilis, fenómeno que se conoce con el nombre de supersaturación, el colesterol se cristaliza fuera de la solución. La formación de cálculos de colesterol se ve aumentada por la hipomotilidad de la vesícula biliar, esto genera éstasis de la bilis, que promueve la nucleación, y por la secreción de moco que produce, secreción de moco, esto produce el atrapamiento de los cristales y potencia su agregación en los cálculos. En cuanto a la patogenia de las piedras de pigmentos o cálculos pigmentarios o pigmentados, se forman cuando la bilis contiene una alta concentración de bilirrubina sin conjugar en el árbol biliar. Un ejemplo sería pacientes con hemólisis crónica extravascular o en ciertas infecciones de la vía biliar. Los precipitados son principalmente sales de bilirrubinato de calcio. Bien, en cuanto a la morfología, los cálculos de colesterol están formados por colesterol en una cantidad que varía del 100%, que serían cálculos puros, los cuales son muy raros, hasta un 50%. Los cálculos puros de colesterol son de un color amarillo claro, redondeados u ovalados, y tienen una superficie externa finamente granular y dura. Al corte, revelan como una empalizada cristalina brillante dispuesta en forma radiada. Recordad que al ser colesterol puro, estos cálculos son radiolúcidos o radiotransparentes, o sea que no se ponen de manifiesto ante una placa radiográfica. Al aumentar las proporciones de carbonato cálcico, de fosfatos, de bilirrubina, las piedras muestran cambios en la coloración y también cambios en la morfología, dejan de ser radiadas al corte y ya empiezan a mostrar una configuración laminar y también empiezan a hacerse radioopacos, con lo cual se ponen de manifiesto ante una radiografía. En cuanto a los cálculos de pigmentos, se clasifican genéricamente como negros, son los que encontramos en bilis estéril y son radioopacos, y marrones son los que se hallan en bilis infectada y tienen la característica de ser radiolúcidos. Bien, acá tenemos dos macrofotografías. Fíjense cómo es la configuración
En la microfotografía, macrofotografía de la izquierda tenemos la vesícula abierta longitudinalmente y la vemos cómo está llena de piedras, de una tonalidad amarillenta, está con una superficie finamente granular, algunos de ellos hasta facetados, y cómo al corte muestran esa disposición radiada de los cristales hacia el centro. Y esta es una macrofotografía del aspecto de los cálculos pigmentarios. En este caso, cálculos pigmentarios negros son los que se encuentran en bilis estéril. Desde el punto de vista clínico, es asintomática la mayoría de las veces, o pueden producir un dolor biliar constante o tipo cólico, tipo espasmódico. El cólico biliar no es más que la consecuencia de la obstrucción intermitente del conducto cístico o del colédoco. Complicaciones, la inflamación, o sea, la colecistitis, el empiema, la perforación, la formación de fístulas, la inflamación del árbol biliar, que se conoce con el nombre de colangitis, la colestasis obstructiva, la pancreatitis, es la principal causa de pancreatitis, ¿ya? La litiasis vesicular, y el aumento de riesgo de carcinoma vesicular. Pasemos ahora a los cuadros inflamatorios, como se habla ahora de colecistitis. Inflamación de la vesícula biliar, la podemos clasificar como cualquier proceso inflamatorio según su tiempo de evolución, en agudo, crónico o aguda superpuesta sobre un cuadro o un proceso inflamatorio crónico. Casi siempre se presenta asociada a litiasis biliar y es una de las indicaciones más frecuentes de cirugía abdominal. Empecemos con la colecistitis aguda, causada la mayoría de las veces por la obstrucción del cuello o el conducto cístico, por litiasis, por litos, por piedras o por cálculos. La colecistitis no asociada a litiasis biliar, que se conoce con el nombre de colecistitis alitiásica, se presenta generalmente en pacientes graves. En cuanto a la patogenia, la colecistitis litiásica es consecuencia de la irritación química e inflamación de la vesícula biliar obstruida. La acción de las fosfolipasas de la mucosa hidroliza a las lecitinas luminales para formar lisolecitinas. La capa de moco, de moco de glucoproteínas, que normalmente es protectora, se está alterada y deja expuesto el epitelio de la mucosa a la acción detergente directa de las sales biliares con la consecuente inflamación de la mucosa. En la colecistitis alitiásica, esta se produce en pacientes con enfermedades graves. Las lesiones predisponentes más frecuentes son, por ejemplo, cirugías mayores importantes, traumatismos graves, quemaduras graves y también septicemia. Desde el punto de vista macroscópico, la colecistitis aguda, vamos a tener la vesícula que está aumentada de tamaño, tensa, de una tonalidad rojiza brillante o violácea o verde negruzco. Esto tiene que ver con el grado de evolución que tenga la hemorragia. La serosa puede mostrar fibrina y en los casos graves un exudado coagulado supurativo. Colecistitis litiásica, el cálculo generalmente que causa la obstrucción se encuentra en el cuello de la vesícula biliar o en el conducto cístico. La luz de la vesícula biliar contiene uno o más cálculos y está llena de una bilis turbia o grumosa por el contenido de fibrina, de pus y de hemorragia. Cuando el contenido es netamente purulento, es lo que se conoce con el nombre de empiema vesicular. En los casos leves, la pared está engrosada, edematosa e hiperémica, y en los casos graves se transforma en un órgano necrótico verde negruzco, que luego se conoce con el nombre de colecistitis gangrenosa, o sea, hay un desdibujamiento completo de la pared vesicular. La invasión de microorganismos formadores de gas, principalmente clostridios y coliformes,
causa una forma especial de colecistitis que se conoce con el nombre de colecistitis aguda enfisematosa. Acá tenemos macromicroscopía. A la izquierda tenemos la macroscopía de la vesícula, donde vemos todavía un cálculo alojado en el fondo vesicular. Tenemos, este sería el cuerpo, ahí tenemos una impronta, probablemente aquí hubo otro cálculo, y ahí también hay una impronta litiásica a nivel del cuello vesicular, que seguramente fue el que causó el cuadro. Fíjense la tonalidad negruzca o rojiza o rojo-negruzca que tiene la mucosa, y acá tenemos la traducción histológica, donde vemos una abundante hemorragia a nivel del corio, a nivel del corion de la mucosa, del tejido conectivo. Fíjense el epitelio que está preservado, y acá tenemos un infiltrado inflamatorio a predominio de polimorfonucleares, y en este caso tenemos cierto grado de erosión del epitelio superficial. Desde el punto de vista clínico, dolor progresivo en el cuadrante superior derecho o epigastrio, asociado con frecuencia a febrícula, anorexia, taquicardia, sudoración, náuseas y vómitos. La presencia de ictericia es variable. La mayoría de las colecistitis son anictéricas. Pasemos ahora a la colecistitis crónica. Esta puede ser secuela de crisis repetidas de colecistitis agudas leves o grave, o desarrollarse de manera solapada en ausencia de crisis anteriores. Se asocia a colelitiasis en más del 90% de los casos, y las poblaciones de riesgo son las mismas que las de litiasis vesicular. Morfológicamente, la cirosa, según el libro, es lisa y brillante, pero en general uno cuando ve una vesícula, una pieza de macroscopía de una colecistitis crónica, va a ver que la serosa realmente es opaca. ¿Por qué? Por la fibrosis subserosa que presenta. Recuerden que es un proceso crónico, con lo cual hay un proceso de fibrosis. La pared presenta engrosamiento variable, un aspecto opaco, tonalidad gris blanquecina. La mucosa generalmente está preservada, puede llegar a haber un adelgazamiento de la mucosa y del epitelio. A nivel del estudio histológico, el grado de inflamación es variable, desde linfocitos dispersos, células plasmáticas y macrófagos en la mucosa y en el tejido fibroso subseroso, hasta fibrosis subepitelial y subserosa, que se acompaña por un infiltrado inflamatorio mononuclear. En casos raros se produce una extensa calcificación distrófica de la vesícula biliar, que es lo que se conoce con el nombre de vesícula en porcelana o vesícula en cáscara de huevo. Es importante tener en cuenta esto porque aumenta la incidencia de cáncer vesicular. Bueno, acá tenemos una microfotografía de una colecistitis crónica. Fíjense que está respetado el epitelio, puede haber algunos sectores donde esté un poquito facelado el epitelio de superficie. Lo que hay que destacar es el proceso inflamatorio a predominio mononuclear a nivel de la lámina propia del corion. También fíjense el engrosamiento de la túnica muscular. Y acá tenemos más abajo fibrosis subserosa. En cuanto a la clínica, no tiene las manifestaciones llamativas que tienen las formas agudas, y se carece por crisis repetidas de dolor constante o cólico en epigastrio o cuadrante superior derecho. Puede ir acompañado por náuseas, vómitos e intolerancia a los alimentos grasos. Bien, chicos, hemos concluido con este segundo video, el teórico correspondiente a el día 24 del 6. Cualquier duda, no lo pueden consultar siempre a través de los foros del campus virtual. Nos estamos viendo la próxima clase. Adiós.